Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Sean bienvenidos a mi cocina, donde hoy vamos a preparar este delicioso plato de carrilleras de ternera en salsa de vino. Una receta tradicional de la cocina española. Necesitamos los siguientes ingredientes: 1,5 kilos de carrilleras de ternera. Yo voy a preparar esta receta con carrilleras de ternera, pero esta receta nos sirve también para carrilleras de cerdo. 250 mililitros de caldo de carne. 250 mililitros de vino tinto. Una cebolla grande. 2 zanahorias. Un puerro. 3 dientes de ajos. Una hoja de laurel. Pimienta molida. Sal y aceite de oliva. Las carrilleras son los músculos que se encuentran en la parte de la cara del animal, que serían las mejillas, del cerdo o del vacuno. Cuando compramos carrilleras, podemos pedir al carnicero que nos corte en el tamaño que deseamos. Antes de empezar la preparación, lo vamos a lavar. Después vamos a secar muy bien con papel de cocina. Cuando está bien seco, echamos bien de sal. También echamos la pimienta molida. Y ahora vamos a frotar bien por todos sus lados para que coja buen sabor la carne. Así lo vamos a apartar un momento. Ahora vamos a quitar esta parte de las zanahorias. Las pelamos. Cortamos en trozos grandes. Y las reservamos en un plato. También quitamos esta parte del puerro. Quitamos las primeras capas. El puerro suele almacenar mucha tierra entre sus hojas. Le hacemos un corte a lo largo. Abrimos las hojas y lavamos muy bien. Por supuesto, lavamos muy bien nuestra tabla. Una vez que se ha quedado bien limpio el puerro, lo vamos a trocear. Y reservamos junto a las zanahorias. Pelamos la cebolla. Cortamos en trozos grandes. Y también lo vamos a reservar. Y por último pelamos los ajos y los reservamos. En esta olla de presión pondré aceite que cubra el fondo
Cuando esté caliente, iré poniendo las carrilleras. Si no caben todas, echaremos por tandas. Moviéndolas así, se sueltan fácilmente. Cuando vayan dorando, iremos cambiando de lado. Cuando estén dorados por ambos lados, los vamos a ir retirando. Así bien doraditos, los vamos a reservar un momento. Y en el mismo aceite agregamos los vegetales. Removemos. Rehogamos hasta que las verduras se reduzcan y estén blanditas. Después agregamos las carrilleras que las tenemos reservadas. Las acomodamos. Agregamos el tomillo, la hoja de laurel, regamos con el vino, vamos a esperar un par de minutos para que evapore bien el alcohol del vino. Y por último, le vamos a agregar el caldo de carne. Tapamos la olla con su tapa correspondiente. Cuando suba la válvula de presión de la olla, ponemos el fuego a mínimo y dejamos cocer por 1 hora. Un buen acompañamiento para este plato son unas patatas fritas y mucho pan para mojar la salsita. Pelaré las patatas y las voy a cortar en cuadrados grandes. Y las voy a freír en abundante aceite caliente. A fuego alto. Cuando estén doraditas, las retiramos a un plato donde tenemos papel absorbente. Echamos un poco de sal y las reservamos. Pasado el tiempo de cocción, quitamos la olla del fuego y dejamos enfriar antes de abrir. Abrimos la olla, nos aseguramos de que la carne se ha quedado bien cocida. Retiramos la hoja de laurel. Sacamos los trozos de solomillo a una cacerola más pequeña. Y vamos a batir estos ingredientes que quedan en la olla. Y por último, agregamos la salsa sobre las carrilleras. Acomodamos
y vamos a dejar cocer unos 15 minutos a fuego mínimo, tapado. Terminada mi preparación, servido un plato de carrilleras de ternera que sin duda será la delicia de grandes y pequeños. Si te ha gustado mi receta, déjame tus comentarios y dame un like. Si aún no te has suscrito, suscríbete para no perderte la siguiente receta.